Elena Ramírez tenía 23 años, vivía con su madre enferma en un pequeño departamento en los márgenes de la ciudad. Cada día tomaba 2 buses para llegar a su trabajo como secretaria en el prestigioso bufete jurídico Alcázar y Asociados. Sus zapatos estaban desgastados, su bolso con la cremallera rota, pero su presencia era impecable: cabello recogido, mirada firme y la determinación de quien no tiene opción de fallar. Daniel Alcázar tenía 28 años, era uno de los abogados más jóvenes y respetados del país. Hijo del dueño del bufete, había crecido entre lujos, viajes y contactos poderosos, vestía trajes italianos, manejaba un Audi negro brillante y parecía tener el mundo a sus pies. Pero detrás de la fachada perfecta, Daniel ocultaba una necesidad feroz de ser admirado y temido. La primera vez que intercambiaron más de un saludo fue un viernes por la tarde. Elena le entregó unos documentos corregidos. Él alzó la mirada con cierto fastidio, pero al notar su pulcritud y la firmeza con la que hablaba, frunció el ceño intrigado. ¿Tú? ¿Hiciste esto?, preguntó hojeando las hojas. Sí, abogado. Había errores de formato y algunas fechas mal transcritas. Me tomé la libertad. Lo hiciste bien. Fue un elogio frío, pero en su mundo significaba mucho. Desde ese día, Daniel comenzó a buscarla con la mirada. Al principio solo era trabajo, luego pretextos para verla, cafés que terminaban con charlas personales, caminatas tras largas jornadas, hasta que una noche lluviosa la invitó a subir a su auto. Ella aceptó. Así comenzó todo. Daniel fue encantador al principio, atento, misterioso, le hablaba de leyes, de política, de arte, le decía que era diferente a todas, que lo hacía sentir real, y ella, que jamás se había permitido soñar con un hombre así, se fue enamorando poco a poco, aunque sabía que no pertenecía a su mundo. Pero el amor, como el poder, es adictivo. Cuando su padre descubrió la relación, lo llamó a su oficina, le dijo que esa chica no era para él, que una secretaria de barrio solo arruinaría su reputación. Daniel no dijo nada, pero desde entonces comenzó a cambiar. Se volvió menos atento, más ausente, la hacía esperar, cancelaba citas. Luego comenzaron los comentarios crueles. No te pongas ese vestido, pareces una niña queriendo jugar a ser elegante. No entiendes de estos temas, Elena. ¿Por qué no te quedas callada? Ella lo justificaba. Pensaba que era el estrés, que era temporal. Hasta que una noche, en una cena con sus amigos abogados, Daniel hizo una broma sobre cómo algunos piensan que con esfuerzo se puede llegar lejos, pero algunos nacemos para mandar y otros para obedecer. Todos rieron, ella sonrió por compromiso y lloró en el baño. Los celos también aparecieron. Daniel comenzó a vigilar con quién hablaba, con quién se reía. La acusaba de coquetear con sus colegas, la llamaba a toda hora, revisaba su celular. Y aún así, Elena seguía ahí. «No lo entiendes, abuela», le dijo una noche, llorando en la cocina. «Él me ama, solo que está pasando por un momento difícil». Su abuela, una mujer sabia, le tomó la mano con firmeza. «Nadie que te humille te ama, Elena. Amor que lastima no es amor». Esa frase fue un golpe. Empezó a ver la verdad, las noches sola, las palabras hirientes, el miedo constante, la promesa de que cambiaría, siempre incumplida. Daniel empezó a llegar a casa oliendo alcohol, se volvía errático, agresivo, no siempre con gritos, pero con silencios que pesaban como cuchillas. Una tarde, cuando Elena le preguntó por una llamada sospechosa, él le lanzó su celular al suelo. «No me vigiles», gritó, «no soy uno de tus jueguitos psicológicos». Elena tembló, se agachó a recoger el celular roto, mientras él se iba dando un portazo. A partir de ahí, el deterioro fue más evidente.
Daniel tenía arranques de ternura, seguidos de días enteros de indiferencia. Elena comenzó a tener ansiedad, dejó de maquillarse, bajó de peso. Sus amigas notaban algo, pero ella lo negaba. «Estoy bien», decía, con una sonrisa rota. Una noche, mientras cenaban en silencio, Daniel dijo: «¿Sabes qué creo? Que tú te aferras a mí porque no tienes nada más». Elena parpadeó, intentando no llorar frente a él. En lugar de responder, se levantó y se encerró en el baño. Allí se miró al espejo y no se reconoció. ¿Quién era esa mujer con ojeras, con miedo en la mirada? Fue entonces cuando su abuela le dejó una nota en su escritorio: «El amor real no te apaga, te enciende». Y eso bastó. La idea se quedó rondando su mente durante días, hasta que una tarde cualquiera, revisando unos documentos, Elena encontró algo que no debía. Daniel y su padre estaban encubriendo un caso de corrupción millonario. Con miedo lo enfrentó. «No sabes lo que estás diciendo», le gritó Daniel, acorralándola contra la pared. «No entiendes el mundo en el que estás metida». «No, Daniel, eres tú el que no entiende. Ya no me tienes atada». Esa fue la última vez que lo vio. Elena llegó a casa esa noche temblando. Su madre dormía y la televisión murmuraba en la sala. Se encerró en su cuarto, sacó de su bolso los papeles que había copiado y escondido y los volvió a leer con el corazón en la garganta. Cada línea confirmaba lo que temía: pagos ilícitos, nombres de jueces comprados, propiedades adquiridas a través de testaferros. El bufete Alcázar de Asociados no era solo un símbolo de éxito, era una fachada. Pensó en destruirlos, olvidarlo todo, fingir que nunca lo supo. Pero luego pensó en su madre, en su abuela, en la chica que era antes de conocer a Daniel, y supo que no podía quedarse callada. Al día siguiente, pidió una cita anónima en la Fiscalía Anticorrupción. No dio su nombre, pero entregó una copia de los documentos. Se marchó sin esperar agradecimientos. Solo quería alejarse. Pidió licencia de trabajo por motivos personales. Mintió diciendo que su madre había recaído. En parte era verdad, su madre estaba cada vez más débil. Pero también necesitaba tiempo para sanar, para pensar. Daniel la llamó muchas veces, luego fue a buscarla, golpeó la puerta, insistió. Su abuela no lo dejó pasar. Elena lo miró desde la ventana, con el corazón encogido. Una parte de ella aún lo amaba, pero otra ya no. «Sal, Elena, no puedes hacerme esto», gritaba él desesperado. «Todo lo que hicimos, todo lo que vivimos». Ella no respondió, no podía, porque sabía que si lo escuchaba, si le abría la puerta, todo volvería a empezar. El ciclo de manipulación, las promesas vacías, las heridas que no cerraban. Esa noche lloró mucho, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió débil. Sentía tristeza, sí, pero también una fuerza nueva, una certeza inquebrantable. Había hecho lo correcto. Una semana después, los noticieros estallaron. Se abrió una investigación oficial contra el bufete Alcázar y Asociados. No se dieron nombres aún, pero el escándalo crecía. Las acciones del estudio cayeron, los clientes huían. El padre de Daniel salía en televisión leyendo un comunicado. Se veía pálido, envejecido. Daniel desapareció. Algunos decían que estaba en Europa, otros que lo protegían desde las sombras. Elena no quería saber, quería rehacer su vida. Comenzó a buscar trabajo en otro lugar, pero era difícil. La reputación del bufete la seguía. Algunos pensaban que ella había sido cómplice, otros que era una traidora. Solo una pequeña firma de abogados comunitarios le abrió las puertas. «No tenemos mucho dinero», le dijo la jefa, una mujer de cabello rizado y sonrisa franca, «pero luchamos por la gente. Aquí la justicia vale más que el apellido». Elena aceptó sin dudar. El primer día, cuando entró a la oficina, con paredes desconchadas y escritorios desiguales, sintió una extraña felicidad. Era como volver a empezar, pero esta vez con los pies firmes en el suelo. Su madre comenzó a mejorar poco a poco.
No era un milagro, pero los medicamentos hacían efecto. Su abuela seguía preparando café cada tarde, esperándola con paciencia y ojos sabios. «Te ves distinta», le dijo una tarde mientras tejía, «más liviana». Elena sonrió, mirando por la ventana. «Es que ya no cargo con el peso de alguien que no me amaba, abuela». La anciana asintió. No dijo nada más. No hacía falta. Con el tiempo, Elena volvió a reír, a dormir tranquila, a caminar sin mirar el celular cada 5 minutos. Se cortó el cabello, cambió de bolso, compró nuevos zapatos. Poco a poco fue recuperando algo más valioso que cualquier amor perdido, su dignidad. Y aunque aún soñaba a veces con la lluvia, con aquella noche en el auto, con los labios de Daniel susurrando promesas rotas, al despertar no sentía nostalgia, sentía libertad. Un día cualquiera, mientras organizaba expedientes viejos en la oficina, Elena encontró una carta escrita a mano, olvidada entre los documentos de un caso antiguo. Era de una mujer que había perdido todo tras un desalojo injusto. Su caligrafía, temblorosa, contaba una historia de abuso de poder, de juicios manipulados, de dolor. Elena leyó cada línea con un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que muchas otras como ella seguían atrapadas en un sistema que aplastaba a los más vulnerables. ¿Quién defendió este caso?, le preguntó a su jefa. Nadie, respondió con amargura. Nadie quiso ensuciarse las manos por una causa perdida. Esa noche Elena no pudo dormir. Pensó en aquella mujer, en cuántas más habrían sido silenciadas. Recordó lo que Daniel había dicho una vez: algunos nacimos para mandar y otros para obedecer. Y decidió que jamás volvería a ser de los segundos. Poco a poco comenzó a trabajar horas extra por su cuenta. Revisaba archivos viejos, buscaba personas cuyos casos habían sido ignorados. Su jefa la observaba en silencio al principio, pero luego comenzó a ayudarla. Lo que empezó como una revisión de archivo se convirtió en un proyecto, Justicia para los Olvidados. Reunieron testimonios, buscaron pruebas, tocaron puertas. Las primeras semanas fueron difíciles. Muchos ya no confiaban. Otros habían muerto, pero algunos aún esperaban justicia. Y Elena les juró que haría todo lo posible. El proyecto comenzó a llamar la atención. Un periodista de una radio comunitaria las entrevistó. Luego una pequeña nota salió en el periódico. Nada grande, pero bastó para que una mujer anciana llamara un día a la oficina llorando. Mi hijo murió en prisión por una acusación falsa, dijo entre sollozos. Nunca nadie quiso escucharme, hasta ahora. Esas palabras le dieron a Elena un nuevo propósito. Ya no se levantaba solo por necesidad, lo hacía por convicción. Un lunes, al llegar a la oficina, encontró un ramo de flores marchitas y una carta sin remitente. En ella solo había una frase: «Te metiste con el nombre equivocado». Su jefa quiso denunciarlo, pero Elena se negó. «No voy a parar por miedo, ya no más». Sabía que enfrentarse al poder tendría consecuencias, pero también sabía que su silencio sería aún más costoso. Mientras tanto, en algún lugar de Europa, Daniel miraba una nota de prensa digital donde aparecía una pequeña foto de Elena al pie de un artículo titulado «Secretaria se convierte en la voz de los casos olvidados». Su mandíbula se tensó. Apretó el vaso de whisky con fuerza. «Siempre tan obstinada», susurró más molesto que sorprendido. Su padre, con la voz ronca por el cigarro, se limitó a decir: «Déjala, ya no puede hacernos daño». Pero Daniel no pensaba igual. Años atrás, él la había formado a su manera, la había moldeado y ahora ella le devolvía el golpe con algo mucho más peligroso que el amor: la verdad. En los meses siguientes, Elena siguió creciendo, fue invitada a charlas, a foros sobre derechos civiles. Su historia inspiraba.
No era una abogada, no tenía un apellido influyente, ni siquiera ropa costosa, pero su voz era firme y la gente la escuchaba. Hasta que un día, un nuevo caso llegó a sus manos. Uno que hablaba de una red de tráfico de influencias que llevaba años manipulando fallos judiciales. En el centro de los documentos destacaba un nombre que ya no la sorprendía: Daniel Alcázar. El corazón le dio un vuelco, no por miedo, sino porque esta vez no tenía dudas. Estaba lista para enfrentarlo. No como la mujer rota que un día lloró por él, sino como la mujer que al fin había aprendido a luchar. Elena pasó la noche revisando el expediente. Cada página era una pieza del rompecabezas que Daniel y su padre habían construido durante años. Jueces sobornados, testigos silenciados, propiedades transferidas en secreto. Esta vez no era solo una denuncia, era una bomba. Pero lo más perturbador era una hoja suelta al final del archivo. Era una copia escaneada de un contrato de confidencialidad firmado por su antiguo nombre completo, su firma, su letra, algo que ella no recordaba haber firmado jamás. Elena palideció. Entendió enseguida. Habían falsificado su firma. Si todo salía a la luz, podían usar ese documento para acusarla de cómplice. A la mañana siguiente fue a ver a su jefa con el expediente en las manos. Tienen una copia falsa de mi firma. Si esto explota, me arrastrarán con ellos. La mujer la miró con gravedad, pero sin miedo. Entonces lo haremos bien, legalmente, paso a paso. Vamos a enfrentarlos, Elena, pero esta vez con aliados. Llamaron a un fiscal de confianza, un hombre íntegro que ya conocía el trabajo de Elena. Le entregaron todo. El expediente fue abierto bajo estricta confidencialidad. Los días siguientes fueron tensos, pero llenos de esperanza. Una noche, de regreso a casa, Elena notó que alguien la seguía. Cambió de vereda, aceleró el paso. El hombre también. Cuando llegó al portón de su edificio, se dio vuelta con el corazón latiendo a 1000. No había nadie, solo una sombra que se alejaba lentamente. No dijo nada a su madre ni a su abuela. No quería asustarlas, pero desde entonces comenzó a mirar 2 veces antes de cruzar la calle. Semanas después, el fiscal la llamó. Le pidió que se reunieran en un café discreto. Lo estamos construyendo todo con mucho cuidado, dijo, bajando la voz. Pero necesito que estés preparada, Elena. Van a venir por ti. Vas a ser la cara visible de esto. Elena asintió. Ya no temblaba como antes, solo sintió un leve frío en el estómago, como si el invierno hubiese regresado. Pero esta vez ella no enfrentaba con abrigo y fuego en el pecho. La noticia estalló una mañana de lunes. Red de corrupción judicial. Familia Alcázar bajo investigación. Esta vez sí nombraban a Daniel y a su padre. La ciudad se sacudió. Algunos fingieron sorpresa, otros callaron, pero muchos celebraron en silencio. Las cámaras llegaron a la pequeña oficina donde Elena trabajaba. Ella dio una declaración breve, con firmeza. No tengo miedo. La justicia no debe temer a los apellidos poderosos. Ese mismo día recibió un mensaje de un número desconocido. Nos veremos pronto, Elena. No todo ha terminado. Ella lo borró sin responder. Sabía que era Daniel. Y también sabía que cuando se vieran de nuevo, no sería la misma mujer que él dejó llorando en un baño.
Mientras tanto, en un despacho oscuro en Madrid, Daniel miraba la pantalla del portátil. Sus ojos estaban inyectados en rabia. Una foto de Elena hablándole a la prensa lo provocaba como una herida abierta. ¿Y ahora qué harás?, le preguntó su abogado personal. Daniel apretó los dientes. Su voz fue baja, cortante. Volveré. Era de noche cuando sonó el timbre del edificio. Elena acababa de cerrar su laptop exhausta tras una jornada larga, cuando su abuela se asomó desde el pasillo con el ceño fruncido. ¿Esperas a alguien? Elena negó con la cabeza. Caminó con cautela hasta el portero eléctrico. ¿Sí? Nadie respondió. Volvió a insistir. ¿Quién es? Entonces una voz, baja, grave, familiar. Soy yo. Elena se congeló. Su pulso retumbó en sus oídos. No necesitaba escuchar más para saber de quién se trataba. Daniel. Vete, dijo firme. No tienes nada que hacer aquí. Solo quiero hablar, una vez, no más. Te juro que si me escuchas 5 minutos, me iré. Elena dudó. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Pero algo, curiosidad, rabia, cierre, la empujó a apretar el botón que liberaba la puerta. Caminó hasta la entrada del edificio. Esperó, y entonces lo vio. Había cambiado. Ojeras profundas, barba de varios días, el abrigo oscuro mal abotonado. Pero sus ojos seguían iguales, vacíos y peligrosos como el filo de una navaja. «Estás flaca», fue lo primero que dijo. «Y tú aún sabes herirme con una sola frase». Daniel no sonrió. Caminó despacio hacia ella, pero Elena se quedó firme junto al umbral. 5 minutos, le recordó. Él asintió, respirando hondo. El silencio entre ambos era denso, cargado de recuerdos mal enterrados. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó él sin rodeos. «¿Para vengarte?». «¿Vengarme?», repitió Elena con una carcajada seca. «No me vengué, Daniel, sobreviví y hablé». Él apretó los labios. Por primera vez en mucho tiempo parecía no tener una respuesta lista. «Arruinaste a mi padre», murmuró. «A mí. Tú te arruinaste solo. Yo solo dejé de encubrirlo». Daniel la miró como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía. Y en efecto, esa mujer frente a él no era la Elena que solía llorar por él en el baño o esperar su llamada hasta las 3 de la mañana. ¿Sabes que todo esto es más grande de lo que crees?, dijo acercándose un paso más. «Hay gente que no te perdonará lo que hiciste». «Lo sé», respondió Elena sin retroceder. «Pero también sé vivir con miedo. Lo hice durante años por amor. No pienso volver a hacerlo por justicia». Daniel bajó la mirada. Por un instante pareció derrotado, pero luego alzó la vista y preguntó, con una mezcla de dolor y rencor: «¿Alguna vez me amaste de verdad?». Elena lo miró con compasión, pero también con una distancia irrevocable. «Te amé tanto que me olvidé de mí. Ahora me amo lo suficiente como para no permitir que nadie me destruya otra vez». El silencio volvió helado. Daniel dio un paso atrás. «No quería esto». «Pero lo provocaste», dijo Elena, «y ahora tendrás que enfrentar lo que venga». Él asintió una sola vez y sin decir adiós se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de la calle. Elena cerró la puerta. Respiró hondo. Sintió que temblaba, pero era diferente esta vez. No de miedo, de alivio. Había cerrado un capítulo, uno que tardó años en escribir, uno que al fin había terminado. El juicio comenzó una mañana helada de junio. La ciudad amaneció cubierta por una niebla espesa y frente al Palacio de Justicia, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba tras las vallas metálicas. Algunos sostenían pancartas, otros solo esperaban ver caer al fin a la familia que durante décadas pareció intocable, los Alcázar. Dentro del recinto todo era tensión. Policías en cada acceso, detectores de metales, pasillos repletos de funcionarios y abogados. La sala asignada al caso era la más grande del edificio, con bancos adicionales y un área exclusiva para la prensa. No era solo un juicio legal,
Era un juicio simbólico. Los Alcázar llegaron escoltados por un séquito de abogados trajeados y con rostros de mármol. Daniel entró con el porte frío de siempre, su rostro más demacrado pero aún altivo. A su lado, su padre, el legendario Eugenio Alcázar, sostenía un bastón que no necesitaba, solo para aparentar fragilidad ante el tribunal. Ambos vestían como si aún creyeran que la ropa podía comprar respeto. En la primera fila del público, Elena respiraba hondo, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. A su lado, su jefa y dos abogadas que representaban a las víctimas del proyecto Justicia para los Olvidados. Al otro lado de la sala, la fiscalía preparaba el primer bloque de pruebas. El juez, un hombre conocido por no doblegarse ante el poder, dio inicio a la audiencia con voz firme. Se leían los cargos: tráfico de influencias, encubrimiento de delitos, falsificación de documentos, desvío de fondos públicos y manipulación judicial sistemática. Los Alcázar no se inmutaron. La defensa actuó de inmediato. Alegaron irregularidades procesales, falta de pruebas directas, intromisión de la prensa y peligro de contaminación social del jurado. Buscaban anularlo todo, como si el sistema aún fuera suyo, pero esta vez no lo era. Los primeros días fueron un espectáculo de estrategia legal. Los abogados de la familia usaron todo tipo de artimañas, declaraciones en latín para impresionar, tecnicismos para confundir al jurado, objeciones cada 2 minutos. Incluso presentaron testigos que aseguraban haber trabajado con Elena y la acusaban de ambición desmedida y manipulación emocional. ¿No es cierto que usted tenía una relación sentimental con el acusado, señorita Ramírez?, preguntó uno de los abogados de la defensa con voz provocadora durante una audiencia previa. Sí, respondió Elena con serenidad, y como muchas mujeres, confundí poder con amor, pero esa no es una excusa para quedarme callada frente al delito. Ese día las redes sociales estallaron, su rostro apareció en noticieros, su frase fue replicada en artículos de opinión. Confundí poder con amor, pero eso no es excusa para callar. Se convirtió en el nuevo lema de muchas mujeres en la ciudad. Finalmente, llegó el turno de Elena para testificar formalmente. La sala estaba colmada. Afuera, miles seguían la transmisión en vivo por altavoces. Era el momento más esperado del juicio. Nombre completo, pidió el juez. Elena Ramírez Salvatierra. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Durante más de 1 hora, Elena relató todo, sin un papel frente a ella, sin una lágrima, desde el primer día en que conoció a Daniel hasta el momento en que descubrió los documentos que marcarían su destino. Narró con precisión cómo se firmaban los sobornos, cómo los jueces eran seleccionados por conveniencia, cómo se manipulaban expedientes enteros con una llamada. Cada palabra era un martillazo. El rostro de Eugenio Alcázar se endurecía con cada frase. Daniel evitaba mirarla. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El abogado de la defensa se levantó. ¿No es cierto, señorita Ramírez, que usted también se benefició de su cercanía con el acusado? ¿No vivió usted en su departamento? ¿No recibió regalos? ¿No tuvo acceso a información privilegiada? Sí, respondió ella sin titubear, y por eso estoy aquí, no para fingir inocencia. Estoy aquí porque el silencio me habría convertido en cómplice y yo elegí hablar. El abogado quiso seguir, pero el juez lo interrumpió. La testigo ha respondido con claridad. Lo que vino después fue una sucesión de quiebres en el juicio. Un excontador del bufete declaró bajo identidad protegida. Un exjuez jubilado admitió que durante años firmó sentencias dictadas por Eugenio Alcázar. Se filtraron audios, se rastrearon
transferencias, el imperio se desmoronaba. Intentaron lo último, silenciar a Elena. Una mañana, una bomba de humo fue arrojada a la oficina donde trabajaba. No hubo heridos, pero el mensaje era claro. Ella no se detuvo. «Van a intentar asustarte», le dijo su jefa, «pero no pueden contra alguien que ya perdió el miedo». El juicio duró 3 meses. Al final llegó el día de la sentencia. La sala estaba en completo silencio cuando el juez leyó el veredicto. Eugenio Alcázar, 15 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para el ejercicio del derecho, confiscación de bienes. Daniel Alcázar, 12 años de prisión por encubrimiento agravado, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia, inhabilitación profesional. Y este tribunal reconoce públicamente el valor civil de la denunciante Elena Ramírez, sin la cual esta investigación jamás habría sido posible. Elena no lloró. Cerró los ojos como si necesitara grabar ese instante para siempre. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse. Después de meses de niebla y nubes, un rayo de sol rompía el gris. Caminó por las escalinatas del Palacio de Justicia mientras la multitud la aplaudía, no como a una heroína, sino como a una sobreviviente que nunca dejó de pelear. Esa noche, al llegar a casa, encontró una nota escrita en la mesa de la cocina. Era de su abuela. La reconoció por la caligrafía firme escrita con tinta negra. El invierno pasó. Tú prometiste resistir y lo hiciste. Elena sonrió, cerró los ojos y por primera vez en años se permitió llorar. No de tristeza, no de miedo, de alivio, de orgullo, de esperanza. Recuerda, ningún amor justifica perder tu dignidad. A veces confundimos cariño con control, paciencia con sumisión y esperanza con conformismo. Elena nos enseña que amar nunca debe implicar soportar humillaciones ni sacrificarnos a nosotros mismos. La verdadera fortaleza está en reconocer nuestro valor, enfrentar nuestros miedos y atrevernos a construir una vida basada en el respeto, la justicia y sobre todo el amor propio. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya superado una relación tóxica? Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Triunfo tras la tormenta para más historias que te inspirarán a encontrar tu propia fuerza.